Hola, bienvenido al consultorio empresarial de la Universidad de la Integración de las Américas. Hoy vamos a ver una cápsula informativa que tiene que ver con el desarrollo organizacional. Vamos a trabajar y vamos a hablar del tema fundamental que se llama el clima laboral, o el clima organizacional también muchas veces se lo denomina. ¿Qué es el clima laboral? Se suele definir como el medio ambiente físico y humano en el que se desarrolla el trabajo. Entonces, está formado por toda la estructura de la organización, ya sea oficinas, recursos como computadoras, y las personas que forman parte de la organización, las personas en general, ¿sí? Influye en la satisfacción del personal y está relacionado en la forma de relacionarse y también con la cultura de la empresa. ¿Por qué es importante el clima laboral? En primer lugar, porque mejora la productividad de los empleados. Cuando existe un buen clima laboral, los empleados se sienten felices y contentos dentro de la empresa. Entonces tienden a producir mejor y ser más efectivos en lo que hacen, son más creativos, existe más innovación, etc. Genera un sentimiento de pertenencia a la empresa en los empleados. Por ejemplo, en países como Japón, por ejemplo, los empleados entran en una empresa y están prácticamente el resto de sus vidas. Y eso es porque se sienten parte de una familia. Fundamentalmente, eso es uno de los elementos que hace la diferencia a una empresa japonesa y a una que no. Se trata de una cuestión cada vez más importante para los candidatos y que tiene que ver con el salario emocional. Debemos entender que en una organización existen personas de diferentes edades y que representan a generaciones. Por ejemplo, generaciones nacidas en la década del 70, 80, 90, 2000, incluso del 2010 en algunos casos también. Entonces, cada generación tiene sus características particulares. Entonces, como gestores de empresas necesitamos entender esa diferencia. Y aquellas personas que han nacido o que son clasificados como millennials, hay una forma diferente de tratarlos. No es lo mismo que a los que fueron nacidos y conocidos como baby boomers o generación Z, ¿sí? También, si no cuidamos el clima laboral de nuestra organización, básicamente tampoco estamos cuidando correctamente de nuestro negocio. Este gráfico nos muestra un poquito cuáles son los factores importantes para las personas. Si ustedes se fijan, un porcentaje muy bajo tiene que ver con el salario financiero, apenas un 18%. Sin embargo, lo que tiene que ver con las relaciones o que tiene que ver con el clima, con el ambiente laboral o con las oportunidades de desarrollo, tienen un peso mucho más importante. Cuando hablamos de oportunidades de desarrollo, estamos hablando de desafiar a las personas para alcanzar nuevas metas y objetivos. ¿Cómo mejorar el clima laboral? En primer término, aplicar cada 2 o 3 meses una encuesta de clima laboral. Esto te va a permitir tener la temperatura de cómo está justamente el clima en la organización. Establecer políticas en recursos humanos que permiten a los trabajadores acercarse y saber más de sus preocupaciones. Es decir, no solamente ver a las personas como cargo o solamente pensar que en la empresa nada más tienen vida, las personas también tienen vida fuera de las organizaciones y uno de verdad debe preocuparse por ellas. También entender que hay que premiar el compromiso de las personas, hay que reconocer, muchas veces no estamos hablando de un factor económico, pueden ser premios, pueden ser pequeños agasajos, muchas veces hasta pagar el almuerzo cuando están haciendo horas extra o pagar la cena. Eso quiere decir muchísimo para las personas porque las personas se sienten reconocidas. Identificar las necesidades y trabajar para satisfacerlas. Muchas veces estas necesidades tienen que ver con el conocimiento también. Hay veces que las personas no hacen lo que se les pide porque no saben, no es porque no quieren, ¿sí? Y fundamentalmente, si sos líder, no te aísles, relacionate con la gente y aprende a escuchar. En el consultorio empresarial estamos atentos para ayudarte a construir, por ejemplo, un instrumento para medir el clima laboral de tu empresa.